Déjame mostrarte dos flujos de trabajo que uso. Primero, para analizar datos de mi Google Search Console y encontrar brechas de contenido, que es este. Y también otro flujo que analiza los datos nuevamente y crea artículos completos basados en esas brechas. Y el resultado es bastante simple. Tenemos el análisis de brechas de contenido, que es este. Cuántas páginas se analizaron, total de palabras clave. Pero lo más importante, o diría que la parte más relevante, es la sección de oportunidades de contenido. Entonces, como ejemplo, este análisis incluyó la página maromatic.com. Se analizaron 14 palabras clave y se encontraron dos oportunidades de contenido: automatizar clic con clic 03 y también flujo de trabajo complejo. Pero lo bueno es que para cada página que quieras analizar tienes un análisis específico. Por ejemplo, si quieres revisar esta página, también puedes ver las palabras clave principales por impresiones y las oportunidades de contenido faltante. Entonces, en este caso podría tener sentido crear un contenido que apunte a la palabra clave N8N Image Analysis, porque ya estoy en la posición 20 con esta página específica y no tiene nada que ver con análisis de imágenes. Entonces, si tomo esta palabra clave, creo un nuevo contenido, enlazo ese contenido con mis otros artículos y viceversa, la probabilidad de posicionarme con esta palabra clave en mi nueva página es bastante alta. Y esa es exactamente la razón por la que creé este flujo de trabajo, porque puede analizar los datos. Pero lo más importante es que puede crear otro panel que me muestra exactamente qué tipo de contenido tiene sentido crear para esta palabra clave específica. Así que aquí tenemos un flujo de trabajo complejo y final, y siempre contamos con el artículo. Entonces, en este caso son 1816 palabras, bastante largo. También tenemos enlaces internos y externos, porque este flujo de trabajo sabe exactamente qué página se analizó y crea automáticamente un enlace de regreso a esa página específica. Así que no tienes que hacerlo manualmente. Pero como también extraemos datos de los resultados del SERP, podemos mostrar información como un esquema basado en las preguntas de los competidores, que se obtienen de los vacíos de contenido, enlaces y otros datos de los resultados del SERP. Así que es bastante completo por si te interesan flujos de trabajo que te ayuden a crecer orgánicamente en visibilidad con un enfoque basado en datos. Luego puedes encontrarlo dentro de mi comunidad, en plantillas NNNN, en la carpeta de análisis de brechas de contenido basado en datos, que está aquí. Y también hay otro video donde explico exactamente cómo fue el flujo de trabajo de análisis de brechas de contenido. Y como puedes ver, también tengo muchos otros flujos de trabajo, incluyendo instrucciones paso a paso para configurarlos. Así que, si te interesa primero aprender a crear flujos de trabajo para optimización en motores de búsqueda usando N8N, aquí encontrarás muchos buenos recursos. Muy bien, entonces vamos a echar un vistazo a la lógica de estos flujos de trabajo y todo comienza realmente con este, porque como puedes ver, este flujo aquí se activa como un subflujo y lo mismo ocurre con este otro flujo. El flujo de trabajo realmente inicia un análisis completo, este. Aquí tenemos un disparador de menú. También se puede añadir un disparador programado, pero prefiero realizar este análisis de forma manual. Así que solo hacemos clic y luego obtiene las URL que están en esta hoja de Google. Así que tenemos todas las URL del sitio web, incluyendo el dominio. Así que si quieres agregar más páginas, es muy fácil. Solo tienes que introducirlo aquí y, por supuesto, también puedes añadir otros sitios web. Solo tienes que configurar esta hoja aquí. Así que añade el dominio y también el nombre para la tabla de BigQuery, lo que significa que este flujo de trabajo solo funciona si primero tienes acceso a Google Search Console. Idealmente, también tienes activada la exportación masiva de datos. Y después de eso, el primer paso es separar las páginas por si quieres hacer una prueba. Así que también puse un límite de 5 páginas para la demo. Y el primer paso es obtener las palabras clave de la consulta. Aquí tenemos una consulta personalizada en SQL que puede extraer resultados fáciles. Así que se enfoca en palabras clave de cola larga. Pero lo más importante es que no usa umbrales fijos, sino que los calcula dinámicamente según el rendimiento de la página específica. Eso significa que si tienes un sitio con muchos artículos y digamos el 10% recibe mucho tráfico, usarán umbrales diferentes que para una página que añadiste antes y que aún no tiene mucho tráfico. Después de eso, tomamos las palabras clave y también el contenido extraído de la página. Entonces, aquí estamos rastreando la página, luego obtenemos los metadatos. Como ejemplo, obtenemos el título, la descripción, el contenido y la URL. Luego pasamos todos los datos a un modelo de lenguaje grande con la tarea de analizar las palabras clave extraídas de los datos de Google Search Console, incluyendo el artículo. Y luego marca las palabras clave que son una idea válida para contenido nuevo.
Aquí tenemos el nodo agregado y podemos ver las palabras clave. Entonces, el posible nuevo tema podría ser informes automatizados de tráfico web. Y luego tenemos también el par clave valor, que es una idea válida de contenido nuevo. Y si esto se clasifica como verdadero, eventualmente se usará para el siguiente subproceso, que es llenar el vacío de contenido. Entonces, este aquí, y el primer paso es analizar el tono. Entonces, como ejemplo, aquí tenemos el prompt y también el artículo completo. De lo contrario, no sería posible analizar el tono ni el tipo de estilo de escritura que se usa en ese sitio web específico. Después agrupamos las palabras clave que se extrajeron de esta nota específica. Y una vez que tenemos los grupos, los tomamos y recorremos cada uno para crear un nuevo artículo para esa consulta específica. Y el subproceso comienza, primero que nada, obteniendo datos de los sitios del servidor usando la API de Data4CO. Después, se usa una nota de código para pasar estos datos y hacerlos más legibles para las siguientes llamadas al LAM, sino también para eliminar información que no es importante, porque mientras menos datos pasemos al modelo de lenguaje grande, menos tokens consumiremos, lo que al final hará que el proceso sea más rentable. Una vez que tenemos los datos de los resultados de búsqueda, también sabemos qué páginas están en las primeras posiciones, lo que nos permite tomar la URL, pasarla a la API de Firecrawl, obtener el contenido, agregarlo y luego enviarlo como de lenguaje grande. Esto se usa para el análisis de la competencia, para saber exactamente qué tipo de encabezados usan y cuánto contenido tienen. Así que la estructura general que se usará como guía para crear el nuevo artículo de nuestra página. Después de eso pasamos los datos. Entonces, como ejemplo, la nota anterior del LAM nos da un resumen de contenido que incluye un título, una metadescripción y cuántas palabras debemos apuntar. Tipo de contenido, que en este caso es una guía, y también es importante el esquema. Entonces, ¿qué encabezados deberíamos usar para nuestro artículo según los datos de la competencia? Y para mejorar eso, también usamos la API de Perplexity para investigar el contenido y así no usar información desactualizada. Primero, del modelo de lenguaje grande y también de los artículos que extraemos de los competidores, lo que significa que finalmente se pasa mucha información a la nota para generar un artículo con muchas variables. Así que tenemos algunas reglas para que, en caso de que escriba un artículo con el título Mejores ideas para un año específico, entonces sea 24, 23 o cualquier año con el que haya sido entrenado. Por eso también añadimos aquí la fecha actual. Como alternativa, también sería posible usar un agente de IA equipado con una herramienta para obtener la fecha actual. Pero, en este caso, quise mantenerlo lo más simple posible. Luego tenemos la voz de la marca. Entonces, ¿qué estilo de escritura se debe usar? Esa es una parte que se analizó en la primera nota. Entonces tenemos el resumen de contenido, un esquema del artículo, todas las preguntas extraídas de los resultados de búsqueda y los vacíos de contenido que deben ser llenados. Y como puedes ver, hay muchos más datos que finalmente se usan para generar el esquema del artículo, las preguntas, los vacíos, los títulos, todo lo que ves aquí. Y el último paso en este subproceso es tomar estos datos de esta nota aquí y pasarlos para que, primero que nada, también podemos usar esos datos aquí para guardarlos en otro lugar. Así que, si quieres guardarlo en una tabla, podrías usar, por ejemplo, Google Sheets, Notion, Airtable o algo similar. Y luego tomar la clave, el artículo en Markdown, pero también el título, la metadescripción y todos los demás datos que se muestran aquí. Y creo que esta es definitivamente una buena manera de automatizar, ante todo, el análisis de brechas de contenido, sino también la parte de crear nuevo contenido para las consultas específicas en las que ya estás posicionando. Y eso es todo por este video. Así que, si tienes preguntas sobre el análisis de brechas de contenido o sobre el proceso para generar nuevo contenido con este flujo de trabajo específico, entonces siéntete libre de añadirlas en los comentarios y nos vemos en el próximo video.